Bueno, pues buen día, es un placer estar por aquí. Mi nombre es Cristian López Domínguez y pertenezco a la Universidad de Sevilla y voy a presentar un trabajo realizado conjuntamente junto a mi compañera Concha Pérez Curiel y cuyo título es Dicomigra como laboratorio de innovación docente, enseñanza del periodismo político y económico frente a la desinformación migratoria. La transformación del ecosistema informativo en la última década ha alterado de forma sustancial las rutinas de producción, circulación y consumo de la información periodística. La expansión de las plataformas digitales, la consolidación de las redes sociales como espacios centrales de debate público y la aceleración de los flujos comunicativos han favorecido un escenario marcado por la sobreabundancia informativa, la fragmentación de audiencias y la creciente circulación de contenidos falsos o engañosos. En este contexto, la desinformación se ha convertido en uno de los principales retos para el periodismo contemporáneo y para la calidad del debate democrático, al tiempo que ha intensificado fenómenos como la polarización, la desconfianza en las instituciones y la simplificación de asuntos complejos de la agenda pública. Dentro de ese escenario, la cuestión migratoria ocupa una posición especialmente sensible. Las migraciones constituyen un fenómeno estructural en las sociedades contemporáneas con implicaciones demográficas, económicas, políticas, culturales y humanitarias, pero su representación pública se encuentra con frecuencia atravesada por narrativas de conflicto, amenaza o excepcionalidad. En los últimos años, distintos actores políticos, especialmente aquellos vinculados a lógicas populistas, han situado la migración en el centro de sus estrategias discursivas, presentándola como un problema de seguridad, un factor de presión sobre los servicios públicos o una amenaza para la identidad nacional y la cohesión social. Esta construcción narrativa no solo simplifica un fenómeno complejo, sino que favorece la difusión de discursos de odio, estereotipos o marcos polarizadores que condicionan la percepción ciudadana de las personas migrantes y del propio debate político. El ascenso de fuerzas populistas y de extrema derecha en distintos países europeos ha venido acompañado de una intensificación de estos discursos anti-migración, de la instrumentalización política de los flujos migratorios y de la circulación de desinformación sobre fronteras, delincuencia, ayudas públicas o supuestos privilegios asociados a la población migrante. En este escenario, los medios de comunicación y las plataformas digitales no solo actúan como espacios de difusión de otros y de estos discursos, sino también como escenarios donde se negocian, reproducen o cuestionan determinados encuadres sobre las migraciones. Esta situación plantea importantes desafíos para la formación universitaria de los futuros periodistas y, por tanto, la enseñanza del periodismo ya no puede limitarse a la adquisición de rutinas de redacción, géneros o técnicas de producción informativa, sino que debe incorporar competencias vinculadas a la verificación de contenidos, la interpretación crítica de discursos políticos, la identificación de sesgos narrativos y la comprensión de los mecanismos mediante los cuales se construye mediáticamente la realidad social. En el caso del periodismo político y económico, estas exigencias resultan especialmente relevantes, dado que buena parte de los debates contemporáneos sobre migraciones, desigualdad, políticas públicas o ciudadanía
se desarrollan en un entorno comunicativo profundamente condicionado por la polarización y la desinformación. A partir de este diagnóstico, la innovación docente se presenta como una vía necesaria para conectar la investigación aplicada con la formación periodística. En este marco se sitúa precisamente el proyecto Dicomigra, diseño de nuevos patrones de comunicación ante el fenómeno migratorio en un análisis aplicado en un contexto de populismo y desinformación, y cuyo propósito es analizar los discursos populistas sobre migración, el tratamiento mediático del fenómeno migratorio y las posibilidades de transferencia de estos hallazgos al ámbito profesional y educativo. La presente investigación parte de esa base para plantear una propuesta de innovación docente orientada a la asignatura de periodismo político y económico, en la que los resultados del análisis de contenido y discurso sobre migraciones y desinformación se transformen posteriormente en materiales de aprendizaje, estudios de caso y actividades de fact-checking. El objetivo final es explorar cómo la investigación sobre populismos, desinformación y migraciones puede convertirse en un laboratorio docente capaz de fortalecer el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la responsabilidad social del alumnado de periodismo. En cuanto al marco teórico, lo hemos estructurado en 3 principales bloques. El primero es migraciones, populismo y desinformación en el ecosistema digital. El segundo es el tratamiento mediático de la migración y construcción discursiva del otro. Y por último, el tercero es innovación docente, alfabetización mediática y formación periodística ante la desinformación. En cuanto a los objetivos, el objetivo general de esta comunicación es analizar los discursos populistas y el tratamiento mediático de la migración durante la campaña electoral europea de 2024 para fundamentar y diseñar una propuesta innovadora de laboratorio docente aplicable a la formación de periodistas. Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes. El primero, identificar encuadres discursivos, estrategias de polarización y desinformación en redes de partidos populistas y cabeceras periodísticas digitales españolas. En cuanto a las preguntas de investigación, la pregunta de investigación número 1 formula qué encuadres discursivos predominan en los mensajes sobre migración difundidos por actores populistas durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Por su parte, la pregunta de investigación número 2 plantea qué elementos desinformativos, emocionales o polarizadores aparecen en esos discursos y en la cobertura mediática del fenómeno migratorio en medios españoles. En cuanto a la pregunta de investigación número 3, esta busca responder a en qué medida la cobertura periodística de la migración reproduce, matiza o cuestiona los marcos narrativos impulsados por los discursos populistas. Y por último, la pregunta de investigación número 4 busca conocer cómo pueden transformarse los resultados del análisis de contenido y discurso en recursos docentes útiles para la enseñanza del periodismo político y económico. En cuanto a la metodología, por un lado, en cuanto al análisis de contenido, particularmente en lo que a corpus político o discurso político se refiere, el muestreo se realizó en la red social X y concretamente en el perfil oficial de los partidos populistas de extrema derecha de los 4 países que más europarlamentarios aportan, que son Alemania, España, Francia e Italia, de forma que se analizaron los perfiles oficiales de Alternativa por Alemania en Alemania, de Vox en España, de la Agrupación Nacional en Francia y de Hermanos de Italia en Italia. En cuanto al muestreo temporal, consideramos que la campaña de elecciones europeas al Parlamento Europeo 2024 era un momento de alta intensidad para observar
pues estrategias discursivas en este tipo de grupos políticos. En cuanto a la muestra total de este corpus político, esta fue de 712 publicaciones analizadas. Y entre las variables que se analizaron, pues básicamente están el encuadre de exclusión, el tono, la lógica populista, la incorporación de desinformación en los relatos de estos partidos y varias más. Por su parte, en lo que al corpus mediático se refiere, analizamos cabeceras de prensa digital y agencias españolas. En total, 11 cabeceras de referencia en España, 2 agencias nacionales como son la agencia EFE Europa Press y 2 agencias o medios de fact-checking como son Maldita y Neutral. El periodo muestreo volvió a ser, en este caso, desde el 23 de mayo hasta el 9 de junio, precisamente coincidiendo con la campaña electoral. El total de publicaciones analizadas periodísticas fue de 69 y en ellas pues analizaron variables como el frame, las fuentes citadas o la presencia de voces migrantes. Los resultados, pues, sugieren una presencia nuclear de la cuestión migratoria. En el caso del análisis de contenido en el discurso político, vimos que de las 712 publicaciones en X, el 20,9% de este corpus total tuvo a la migración como tema central, erigiéndose en el gran eje de campaña. En cuanto a la distribución, revela una alta intensidad de uso por partidos. AfD, Alternativa por Alemania, lideró con un 33,64% de sus comunicaciones, los dedicados, en este caso, a la migración, seguido por la Agrupación Nacional Francesa, 22,33%, y Vox, 19,39%. Los marcos narrativos antimigratorios muestran una clara predominancia de 4 encuadres en los que se encorseta la migración, que son la amenaza a la seguridad o la criminalidad, con un 26,45%, la migración como invasión, metáforas de frontera, 20,62%, la migración como producto del fracaso de las élites o como crítica a Bruselas, 11,67%, y la migración como amenaza cultural e identitaria, con un 10,89%. De esta forma, la retórica populista estandariza el discurso asociando la migración como o con amenazas multidimensionales y de desorden público. En cuanto a la prensa, hablamos de, primero, un espectáculo del conflicto, de forma que la cobertura no atiende a la migración como fenómeno humano o humanitario, sino como objeto de confrontación partidista y electoral de la campaña. 51 de las 69 piezas analizadas situaron el foco en las discrepancias partidarias. Por su parte, también vemos una invisibilidad de la alteridad. Las personas migrantes o refugiadas no actúan como protagonistas en ninguna pieza analizada. Además, las fuentes utilizadas son abrumadoramente partidos políticos y fuerzas de seguridad nacionales. En cuanto a la presencia y tipología de distorsión en medios, vemos que si bien el 75,4% presenta una cobertura sin distorsiones directas, sí que hasta el 24,6% presenta o bien generalización o simplificación, estigmatizante, 17,4%, o bien otras distorsiones, tales como datos inexactos o narrativa sesgada, 7,2%. En cuanto a lo que se refiere a la transferencia docente, hemos localizado 3 casos paradigmáticos que conviene trasladar posteriormente al aula. Por un lado, un primer caso paradigmático lo constituye las intervenciones y piezas de campaña de Vox en las que la migración aparece articulada con la seguridad, el control fronterizo y la confrontación identitaria. Desde una perspectiva didáctica, este tipo de materiales resulta especialmente útil para trabajar en el aula la identificación de marcos narrativos, análisis de la lógica pueblo versus élites y la relación entre discurso político, emocionalización y agenda electoral.
Un segundo grupo de casos paradigmáticos procede del corpus mediático, particularmente de aquellas piezas que convierten la migración en un episodio de conflicto político-electoral. Su interés pedagógico radica precisamente en esa capacidad para mostrar cómo un medio puede no adoptar explícitamente un marco xenófobo y sin embargo contribuir a reforzar la centralidad del conflicto político en torno a la migración. Y por último, un tercer tipo de caso paradigmático lo constituyen aquellas piezas periodísticas o mensajes políticos en los que se detectan formas de distorsión informativa no basadas explícitamente en la falsedad, sino en la simplificación, la descontextualización o la asociación estigmatizante. Desde el punto de vista docente, este tipo de casos son especialmente fértiles para trabajar con el alumnado la diferencia entre desinformación factual y distorsión narrativa, así como para introducir metodologías de análisis comparado entre titulares, framing, selección de fuentes y construcción del problema público. Desde una perspectiva docente, los resultados permiten diseñar al menos 4 tipos de actividades especialmente pertinentes. En primer lugar, ejercicios de análisis de framing en el que los alumnos comparen los marcos narrativos presentes en los mensajes políticos y en las piezas periodísticas. En segundo lugar, prácticas de fact-checking y verificación contextual. En tercer lugar, dinámicas de análisis de fuentes y representación centradas en observar quién habla sobre migración, quién queda fuera del relato y qué consecuencias tienen estas narrativas. Y por último, nos permite diseñar de cara al alumnado propuestas de coberturas integradoras y contextualizadas. En cuanto a las conclusiones del estudio, podemos hablar que la migración actúa como un potente y cohesionado catalizador de la retórica populista en las campañas europeas, que la prensa no replica los postulados xenófobos abiertamente, pero contribuye a amplificar la agenda ultraderechista al enfocar la cobertura desde el conflicto partidario. Y por último, que los resultados empíricos de Dicomigra suministran una valiosa base didáctica para entrenar el pensamiento crítico e incentivar un periodismo ético.